Hola, buenos días con todas y todas quienes nos escuchan el día de hoy en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL y el día de hoy, a propósito de estas nuevas restricciones que nos han dado, vamos a hablar acerca del trabajo remoto en tiempos de COVID-19. ¿Cómo es que surgió esta modalidad, no? Este tipo de trabajo que los empleadores pueden aplicar, cómo es que pueden hacer el procedimiento para aplicarlo y cómo es que de repente ustedes trabajadores pueden conocer cuáles son los derechos que tienen si se les aplican el trabajo remoto. Bien, para ello he traído una presentación para que ustedes me puedan acompañar a lo largo de esta hora que vamos a compartir. Bien, entonces como lo había señalado, hoy vamos a hablar acerca del trabajo remoto en tiempos de COVID-19. En primer lugar, es muy importante hacer mención a la base legal que nos sirve de sustento para hablar acerca del trabajo remoto. Tenemos en primer lugar al Decreto Supremo 008-2020-SA, que declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional en nuestro país en un primer momento. Sin embargo, recordemos que esta emergencia sanitaria se ha venido incrementando, ¿no? A lo largo del tiempo han ido ampliando los plazos. Entonces, aún nos encontramos en emergencia sanitaria. Luego, a través del Decreto Supremo 044-2020-PCM, se declaró el estado de emergencia nacional debido a las graves circunstancias que atravesaba nuestro país a raíz del brote del COVID-19. También hay que hacer aquí la precisión que este es el decreto supremo que en un primer momento en marzo declaró el estado de emergencia nacional. Sin embargo, luego el decreto supremo 184-2020-PCM declaró nuevamente el estado de emergencia nacional derogando este dispositivo, pero aquí hay que tener en cuenta que conforme a la disposición complementaria de este decreto supremo, el 184, las disposiciones normativas relacionadas a decretos supremos derogados en este dispositivo mantienen su vigencia en lo que corresponda. Bien, también contamos con el decreto de urgencia 026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. Es este decreto de urgencia, el 026, el que trae consigo las disposiciones relativas al trabajo remoto. Digamos que es el primer dispositivo en el cual encontramos esta palabra, trabajo remoto. Y este dispositivo era muy amplio porque estableció que el trabajo remoto lo podían aplicar tanto el sector público como el sector privado. Entonces, a partir de eso, mediante Decreto Supremo 010-2020-TR, es que se regulan las disposiciones respecto de la aplicación del trabajo remoto, pero ya en el sector privado, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Asimismo, el Ministerio de Trabajo, a fin de facilitar el entendimiento de la aplicación de estos decretos supremos, de este decreto de urgencia, emite una guía para la aplicación del trabajo remoto a través de la resolución ministerial 072-2020-TR. También contamos con disposiciones específicas como la ley 31.051, que es la ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional sanitaria. Aquí tenemos disposiciones, ya lo vamos a ver llegado su momento, para este grupo especial, ¿no? Para las madres gestantes y madres lactantes respecto de la aplicación del trabajo remoto para ellas. Y por último, también hacemos mención al decreto de urgencia 127-2020, porque este decreto de urgencia trae consigo, ¿no?, la nueva vigencia para la aplicación del trabajo remoto. Hasta antes de este decreto de urgencia, el trabajo remoto o la aplicación del trabajo remoto estaba muy ligada a la vigencia de la emergencia sanitaria, ¿no? Sin embargo, a través de este decreto de urgencia se determinó, se estableció que la aplicación del trabajo remoto aplicaba en general hasta el 31 de julio de este año. Entonces, podemos empezar definiendo qué es el trabajo remoto. ¿Qué es el trabajo remoto? El trabajo remoto es la prestación de servicio subordinada realizada por un trabajador que se encuentra ya sea en su domicilio o en su lugar de aislamiento domiciliario. Y para la prestación de este servicio va a utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar sus labores fuera del centro de trabajo siempre que la naturaleza de sus labores se lo permita.
Aquí hay que tener en cuenta que en el trabajo remoto no se limita al trabajo solamente que pueda realizarse mediante medios informáticos o de telecomunicaciones, es decir, no necesariamente tiene que estar ligado a funciones donde yo me desempeño, donde yo utilice mecanismos como el Internet, la telefonía u otros medios de telecomunicaciones, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Esta, por ejemplo, es una característica que marca una diferencia respecto del teletrabajo, en donde sí está más ligado a los mecanismos utilizados mediante telecomunicaciones o medios informáticos. Entonces, aquí vamos a encontrar o hemos encontrado dos situaciones importantes respecto de la definición del trabajo remoto. En primer lugar, ¿dónde es que se va a prestar el servicio? El servicio se va a prestar ya sea en el domicilio, que es el lugar de residencia habitual del trabajador, ¿no? El lugar donde yo resido, y el lugar de aislamiento, que es el lugar en el que se encuentra el trabajador como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. Es decir, el trabajo remoto no necesariamente lo va a realizar el trabajador en su casa o desde su casa, sino que también debido a estas restricciones que se han dado y que nuevamente hemos entrado en algunos departamentos, como es el caso de Lima, ¿no? A un nivel extremo. Entonces, sino que el trabajo remoto también se puede desarrollar desde ese lugar de aislamiento en donde yo me encuentro debido a estas medidas restrictivas. Y otro punto importante en la definición del trabajo remoto que hay que tener en cuenta es este punto, que el trabajo remoto se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores, independientemente del medio o mecanismo que se utilice para desempeñar mis servicios, mis labores. No necesariamente está ligado a Internet, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, un trabajo, algún ingeniero que trabaje en el área de tecnologías de una empresa, diríamos, bueno, él sí podría desempeñar trabajo remoto porque podría, ¿no? Desde su casa, ¿no? Hacer una conexión remota con las PC y seguir realizando sus funciones, ¿bien? Sí, se podría aplicar el trabajo remoto en ese caso, pero no solamente hay que ligarlo a ese tipo de funciones en donde se utilicen medios tecnológicos, porque podría ser, por ejemplo, que yo sea una abogada, ¿no? Trabajo en un estudio, me encargo de estudiar expedientes, imaginemos, ¿no? Y presentar informes respecto de los expedientes que he leído. Mi trabajo es de repente más intelectual, ¿no? Es el hecho de analizar un expediente y emitir un informe. No está tan ligado a temas informáticos. Pero yo podría hacer eso desde mi domicilio, lugar de aislamiento, sí. No necesariamente tengo que estar en mi centro de trabajo para analizar estos expedientes y emitir los informes que correspondan. Lo podría hacer desde mi lugar de aislamiento o domicilio. Entonces, aquí, pese a que mi labor no está tan ligada a medios informáticos, también se me podría aplicar el trabajo remoto. ¿Bien? ¿A quiénes aplica el trabajo remoto? Ya lo había señalado, el decreto de urgencia 026 señaló que la aplicación del trabajo remoto era tanto para trabajadores del sector público como para trabajadores del sector privado. Hoy estamos hablando de las disposiciones relativas al sector privado, porque recordemos que las competencias de SUNAFIL es respecto de la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito privado, no de los trabajadores que se rigen bajo el decreto supremo 003-97-TR, que es el tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Más conocido como el régimen 728. Bien. Pero también, aparte de aplicarse a los trabajadores, también se puede aplicar a las personas que se desempeñen bajo modalidades formativas laborales. A los practicantes pre o profesionales también se les puede aplicar el trabajo remoto, ¿no? Si las funciones dan para que este practicante pueda realizar sus prácticas de manera remota, se le puede aplicar el trabajo remoto. Punto importante, también hay que señalar que la norma ha determinado, ¿no?, que los practicantes pueden seguir gozando de su subvención aún durante la emergencia sanitaria o estado de emergencia nacional. A quienes no se le puede aplicar el trabajo remoto, por ejemplo, a quienes sean casos confirmados de COVID-19 o que cuenten con un descanso médico, porque en este caso van a gozar de su subsidio, ¿cierto? Y además de ello, no hay que olvidar que el trabajo remoto, ya lo habíamos señalado, dado que se puede realizar desde mi domicilio o desde el lugar de aislamiento en donde me encuentre, también se puede incluir a las personas que no puedan ingresar al país a consecuencia de las acciones adoptadas, ¿no?, de las medidas restrictivas. Podemos tener trabajadores que de repente justo estaban en su periodo vacacional
y ahora hay restricciones, no pueden ingresar de cierto país, imaginemos que se hayan ido a vacacionar a un país donde ahora el Perú no permite el ingreso. Entonces, esos trabajadores no pueden ingresar al país a consecuencia de estas medidas restrictivas. Entonces, a ellos también se les puede aplicar el trabajo remoto. ¿Hasta cuándo puede aplicarse el trabajo remoto? Ya lo había adelantado, el trabajo remoto es aplicable hasta el 31 de julio del 2021, ¿bien? O sea, hasta el 31 de julio de este año. Y entonces ya nos podemos poner a pensar, ¿y cómo es que mi empleador me debe comunicar? ¿O cómo es que yo, empleador, inicio el procedimiento para determinar que mis trabajadores deben realizar trabajo remoto? En este caso, lo primero que deben hacer los empleadores es identificar, en primer lugar, a qué trabajadores de forma obligatoria yo les debo aplicar el trabajo remoto en forma prioritaria, ¿no? Por ejemplo, a mis trabajadores en grupo de riesgo, a las trabajadoras gestantes o en periodo de lactancia, a los trabajadores con discapacidad. Entonces, yo debo poder identificar bien a estos en este grupo de trabajadores yo estoy obligado a priorizar el trabajo remoto para ellos. Entonces, ese es un caso aparte que también ya lo vamos a ver en su momento. Pero tengo otros trabajadores que no están en ninguno de estos grupos vulnerables, vamos a decirlo así. Sin embargo, yo analizo las funciones, los puestos de estos trabajadores y me doy cuenta que muchos de ellos sus funciones las pueden realizar desde su domicilio o lugar de aislamiento y no necesariamente deben venir al centro de trabajo. Entonces, a fin de reducir el impacto o la propagación del COVID-19, entonces yo podré aplicar trabajo remoto para ellos. ¿Qué debo hacer? Comunicarle a mi trabajador la modificación del lugar de la prestación de sus servicios. Es decir, usted, por ejemplo, usted, Fabiola Rueda, no hemos identificado que sus funciones las puede realizar, no necesariamente las debe realizar aquí en el centro de trabajo, porque bien las podría realizar desde su domicilio. Entonces le comunicamos que se está modificando el lugar de prestación de sus servicios. Ya no va a ser aquí en el centro de trabajo, sino ahora va a desarrollar sus labores desde su domicilio. ¿A través de qué documento o a través de qué soporte yo hago esa comunicación? Puede ser a través de un soporte físico, ya sea un documento escrito en este caso, o puede ser a través de soportes digitales, correo electrónico, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea. Pueden usar, por ejemplo, los correos empresariales que tengan con sus trabajadores para comunicar a través de soportes digitales, ¿no?, la modificación del lugar de la prestación del servicio. ¿Y cuál es el contenido que debe tener esta comunicación? En primer lugar, pues, la comunicación misma, ¿no? El informar que se está variando el lugar de prestación del servicio, la duración de la aplicación del trabajo remoto, quién va a ser la parte responsable de proveer los medios o mecanismos que yo necesite para desempeñar mis funciones. Y además de ello, una situación muy importante es que los empleadores no deben olvidar que deben comunicar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables y los aspectos relativos a la prestación del servicio. Bien, es importante, también ya lo vamos a ver en un punto en específico, que no olviden que su deber de prevención frente a sus trabajadores continúa aun cuando la prestación de sus servicios no la estén realizando en el centro de trabajo. Entonces, la sola comunicación del empleador a través de cualquiera de estos medios, sea un soporte físico o un soporte digital, constituye ya constancia para el trabajador de que se ha modificado el lugar de la prestación de sus servicios. Los medios o mecanismos, ya lo había señalado, no necesariamente tienen que estar ligados a telecomunicaciones o a telefonía, internet, sino a cualquier medio de otra naturaleza, ¿no?, que puedan ser proporcionados ya sea por el empleador o por el propio trabajador. En el caso de que los medios o mecanismos sean proporcionados por el trabajador, las partes, ¿no?, empleador y trabajador, pueden acordar una compensación de gastos, ¿no?, derivados del uso de los mismos. Eso ya dependerá si llegan a un acuerdo. Bien. Y en el marco de la aplicación del trabajo remoto, tanto trabajador como empleador tienen obligaciones y tienen derechos. Entonces vamos a empezar conversando acerca de las obligaciones que tiene el empleador en el caso del trabajo remoto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la aplicación del trabajo remoto, es decir, que me modifiquen a mí como trabajador el lugar de prestación de mis servicios, no debe afectar la naturaleza del vínculo laboral. Es decir, si mi contrato era un contrato de naturaleza indeterminada, eso no va a variar por el hecho de que yo ahora esté trabajando desde mi domicilio. Mi contrato seguirá siendo de naturaleza indeterminada. Si mi contrato era a plazo fijo, sujeto a modalidad,
igual, esa va a seguir siendo la naturaleza de mi vínculo laboral. Esto es solo una modificación del lugar donde yo estoy prestando mis servicios, pero la naturaleza de mi vínculo laboral no tiene por qué verse afectada. ¿Ok? Además de ello, tampoco implica una afectación a la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que se encuentren vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Por ejemplo, a mí me entregaban un valor para el transporte, ¿no? Imaginemos, me entregaban una suma económica para transporte, pero supeditada a mi asistencia, es decir, cubría razonablemente mi traslado de mi domicilio a mi centro de trabajo. Entonces, como ya no voy a ir, pues lógicamente esa suma que me entregaban, ¿no? A condición de que sea para trasladarme a mi centro de trabajo, ya no se me va a entregar, pues porque ya no voy a asistir a mi centro de trabajo. Pero eso es una situación excepcional y en ese caso en particular. Por lo demás, la remuneración no tiene por qué verse afectada por el hecho de que me estén variando mi lugar de prestación de servicios. ¿Bien? Comunicar, ya lo habíamos dicho, es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Comunicarle a sus trabajadores que está cambiando el lugar de prestación de sus servicios, informar al trabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observar en el desarrollo del trabajo remoto. Además de ello, una situación muy importante para los empleadores es que deben cumplir con asignar las labores al trabajador o trabajadora y establecer los mecanismos de supervisión y reporte durante la jornada laboral. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted, empleador, no asigna, no ha cumplido con asignar a sus trabajadores cuáles van a ser sus labores, de qué forma los van a supervisar y de qué forma ellos van a reportar el trabajo que están realizando, entonces luego no les podría imputar un incumplimiento a sus funciones, porque usted no les comunicó cómo es que va a ser el mecanismo de supervisión y de reporte en su jornada laboral. ¿Bien? Entonces, esto es algo muy importante. Igual lo pueden hacer a través de soporte físico, digital. En la misma comunicación, es más, deberían establecer, ¿no? Cuáles son las labores o cuál es el mecanismo que se va a seguir en la asignación de las labores, en la supervisión de las labores y en el reporte que los trabajadores van a hacer del avance que vayan teniendo en las labores que se les están dejando. ¿Bien? Brindar facilidades para el acceso a sistemas, plataformas o aplicativos informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del trabajador. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener en cuenta que está variando el lugar de la prestación del servicio. Bien, imaginemos que es el caso de una trabajadora que se encargaba de la planilla de la empresa. Esa trabajadora tenía acceso al sistema de la clave Sol, por ejemplo, es una, ¿no? Contaba con los accesos, tenía de repente accesos a un sistema de planillas que había elaborado, ¿no? Que maneja esa empresa. Y entonces, lógicamente, al trasladarse a su domicilio, no va a tener el acceso a esos sistemas y plataformas. Entonces, el empleador, para que esa trabajadora pueda desempeñar cabalmente sus funciones, debe brindar las facilidades para el acceso a estos sistemas, plataformas o aplicativos necesarios para que ella pueda desempeñar sus funciones. Y eso está ligado también a la siguiente obligación, que nos habla acerca de brindar capacitación previa en caso de que se implementen sistemas informáticos distintos a los anteriormente utilizados por el trabajador. En el mismo caso, en el mismo supuesto que he señalado, no es una trabajadora, se encargaba de la planilla de la empresa. Ahora va a realizar sus funciones desde su domicilio. Entonces el empleador, ¿no? Pues estaría en la facultad, podría decir, bueno, como ya no va a manejar estos sistemas, ya no va a tener estos accesos aquí dentro de mi centro de trabajo, yo voy a cambiar de plataforma, yo voy a cambiar de aplicación, de sistema a una más segura, a una que me han señalado pues que es mucho más, guarda mucho mejor mi información, es mucho más segura, me voy a sentir más tranquilo con este cambio de sistema. Entonces, si yo cambio este sistema, lógicamente, debo brindar a mis trabajadoras o a esta trabajadora en específico una capacitación previa a que inicie sus funciones sobre este nuevo sistema que estoy ideando, que estoy aplicando, para que finalmente pueda desempeñar cabalmente sus funciones y eso es un beneficio que es para ambos, ¿no? Para el trabajador porque va a poder desarrollar sus labores tranquilo y para el empleador porque qué más quiere él, pues no, de que las labores se desarrollen de la mejor manera posible. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador. Ya vamos a hablar cuando lleguemos a los trabajadores acerca del derecho a la desconexión digital. Entonces, en base a este derecho que tienen los trabajadores, el empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. Eso es algo un poquito que vamos a hablar un poquito mucho más cuando lleguemos al tema de la jornada de trabajo. Pero para
Y recalcando este punto, hay que tener en cuenta que el hecho de que los trabajadores estén realizando sus labores desde su domicilio no implica que estos van a estar pues 24/7 disponibles a sus empleadores, porque todo trabajador tiene derecho a una jornada ordinaria máxima. Entonces, el derecho a la desconexión digital viene ligado al tema de la jornada ordinaria máxima de trabajo, que además es un derecho que tenemos reconocido constitucionalmente. Bien. Y bueno, ¿no? Ligado a lo que estamos conversando, observar las disposiciones sobre jornada máxima de trabajo que resulten aplicables conforme a las normas del régimen laboral correspondiente. Bien. Y así como el empleador tiene obligaciones, el trabajador también tiene sus obligaciones. Y en este caso, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores? Cumplir con la normativa vigente sobre la seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos. Habíamos hablado acá, ¿no? Que como una obligación del empleador era brindar las facilidades al acceso, los sistemas, las plataformas de trabajadores que requieran esos accesos para poder desempeñar sus funciones. Pero a la par también, estos trabajadores tienen la obligación de guardar la confidencialidad correspondiente, es decir, no por el hecho de que yo tenga este acceso en mi domicilio, voy a compartir el acceso con mis familiares, con amigos, ¿no? Porque debo guardar la protección y la debida reserva de la información que el empleador me esté otorgando. Bien. Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador. Si el empleador pues me ha recomendado, me da una serie de recomendaciones respecto de las medidas que yo debo tomar para mi seguridad y salud, entonces yo debo respetar, ¿no? y cumplir estas medidas y condiciones. Bien. Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones que de carácter laboral resulten necesarias. Recordemos, la jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador está a disposición de su empleador para realizar las funciones para las que ha sido contratado. Entonces, independientemente de que yo ahora esté realizando las labores desde mi casa, desde mi domicilio, yo tengo una jornada que cumplir. Y durante esa jornada yo debo estar a disposición de mi empleador para las coordinaciones que de carácter laboral él requiera hacer conmigo. Bien, entonces así como el empleador debe cumplir con la jornada ordinaria máxima de trabajo y con respetar el derecho a la desconexión digital, entonces, el trabajador, por su parte, debe cumplir con estar disponible durante su jornada laboral. Bien. Cumplir con la prohibición de subrogación de funciones. Recordemos, pues, que uno de los elementos esenciales de toda relación laboral es la prestación personal de servicios. A mí me han contratado para que yo, Fabiola Rueda, realice una prestación personal de mis servicios. Por tanto, el hecho de que esté en mi domicilio ahora no implica que yo pueda subrogar mis funciones. Bien. Entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador dentro de la jornada laboral. Y esto es muy importante porque, como lo había señalado, el empleador es el obligado a informar a sus trabajadores cómo es que estos van a entregar o van a reportar su trabajo. Entonces, si mi empleador ha cumplido con informarme cómo es la forma en que yo debo entregar y reportar el trabajo que me han encargado y me han dado horarios para reportar este trabajo, entonces yo debo cumplir con entregar y reportar esto. Pero, como lo había señalado, si mi empleador no me ha señalado la forma, entonces yo no entrego un reporte porque a mí no me han señalado a qué hora debo entregar el reporte o cada cuánto debo reportarme, ¿no? Entonces mi empleador luego no me podría imputar una falta o un incumplimiento a mis funciones porque no me asignaron ninguna. Entonces, esto de entregar los reportes está muy ligado a que el empleador haya cumplido también por su parte con explicarme o informarme, ¿no? formalmente cuál es la forma en que yo me voy a reportar como trabajador. Bien. Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador, ¿no? dentro de la jornada laboral, e informar cualquier desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo trabajo, imaginemos, con una lacto, ¿no? O yo tengo que enviar, según mi reporte, todos los días a las 2 de la tarde debo enviar mi reporte, pero imaginemos, ¿no? La lacto se malogró, entonces lo mínimo que yo como trabajador debería hacer pues es informar a mi empleador que he sufrido este desperfecto en este mecanismo que yo utilizo, que es la lacto, y por tanto no voy a poder cumplir con mi reporte. Entonces todo en realidad está ligado. Si yo comunico este desperfecto, mi empleador va a tener conocimiento de por qué yo no podré cumplir con mi reporte y entonces podré evitar de repente que me sancionen, ¿no? que me amonesten por incumplir de repente alguna función que me han encargado. ¿Bien? Y el derecho a la desconexión digital, que ya lo habíamos adelantado en señalar, es un derecho
¿no?, que se reconoce a los trabajadores, en este caso a todo trabajador que realiza trabajo remoto, tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de sus servicios durante sus días de descanso, o si está gozando de alguna licencia, o los periodos de suspensión de la relación laboral, como por ejemplo durante las vacaciones. Entonces, esto es importante porque este es un derecho que le asiste a los trabajadores y por tanto, si yo tengo el derecho de desconectarme de todos los medios informáticos o de telecomunicaciones durante estos días, entonces el empleador debe cumplir, ¿no?, con no asignarme ninguna labor o algo durante este tiempo que yo gozo de mi desconexión digital. Y el derecho a la desconexión digital también ha establecido ciertas pautas para el caso de los trabajadores no sujetos a jornada máxima, como es el caso del personal de dirección, de los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata o quienes desarrollan labores intermitentes, ¿no?, con periodos de inactividad. Entonces, en este caso, para este grupo de trabajadores que no están sujetos a la jornada máxima, el empleador debe, el derecho a la desconexión digital debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas y además gozan del derecho de desconexión digital durante sus días de descanso, igual en licencias y en los periodos de suspensión de la relación laboral. ¿Bien? Y respecto de la jornada laboral del trabajo remoto, aquí hay que tener en cuenta que, como ya lo había mencionado, todo trabajador goza del derecho a una jornada ordinaria máxima, que es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ese es un derecho que emana de nuestra Constitución y que tenemos todos los trabajadores. Entonces, independientemente de que hayan variado, hayan modificado el lugar de mi prestación de servicios, porque ya no estoy en mi centro de trabajo, sino estoy en mi domicilio, imaginemos, eso no implica un incumplimiento a la jornada ordinaria máxima de trabajo. El empleador debe cumplir con los máximos establecidos. Y entonces mi jornada ordinaria de trabajo, en la aplicación del trabajo remoto, seguirá siendo la misma que he pactado con mi empleador antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto. Si mi horario cuando iba a mi centro de trabajo era de 8:30 a 5:30, ese seguirá siendo mi horario. Si mi jornada era de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30, esa seguirá siendo mi jornada en el trabajo remoto, salvo que hubiéramos pues pactado en empleador y trabajador, ¿no? Hubiéramos reconvenido esta forma de la jornada, ¿no?, con ocasión de que se va a variar a este trabajo remoto. Y en este caso, pues debido a que cuando estamos en nuestro domicilio vamos a tener que mezclar nuestra vida laboral con nuestra vida personal, es que las partes pueden llegar a acuerdos, ¿no?, en donde el trabajador pueda distribuir su jornada de trabajo en horarios que mejor se adapten a sus necesidades, ¿no? De repente yo como trabajador sé, mi horario sí era de 8:30 a 4:30, pero ahora estoy en mi casa, estoy con mis hijos, entonces de repente puedo reconvenir con mi empleador, ¿no?, variar esta jornada, ¿no?, o distribuir mi jornada en horarios que se adapten mejor a mis necesidades familiares en este caso, ¿no? Eso es muy importante que los empleadores lo tengan en cuenta, porque imagínense si los empleadores son muy estrictos, ¿no?, y no permiten esta distribución de horarios, por ejemplo, puede afectar igual el desempeño de sus trabajadores y a la larga el impacto va a recaer en la actividad empresarial. Entonces es muy importante que empleador y trabajador pueden llegar a buenos acuerdos, a pactar, ¿no?, buenas negociaciones con el fin de que ambos salgan beneficiados, ¿no? Entonces, en este caso hay que recordar esto, ¿no? Podrían pactar una distribución de la jornada de trabajo en horarios que se adapten mejor a las necesidades de los trabajadores, ¿bien? Y esto es algo que ya habíamos señalado, ¿no?, que el trabajador que realice trabajo remoto debe estar disponible durante la jornada de trabajo, ¿bien? Aquí hay que tener en cuenta ciertos puntos, ¿bien? Existen ciertos grupos de trabajadores que por la vulnerabilidad que presentan, ¿no?, frente al riesgo que tienen, ¿no?, en la forma en cómo es que el COVID de repente los podría atacar si es que llegaran a contagiarse, precisamente por la vulnerabilidad que puedan tener, es que se ha establecido que existen ciertos grupos para los cuales resulta obligatoria la priorización del trabajo remoto, ¿bien? Uno de ellos, en primer lugar, son los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Esta disposición, por ejemplo, nosotros podemos identificar qué trabajadores pertenecen al grupo de riesgo si revisamos la resolución ministerial 972-2020-MINSA.
Bien, en este caso, el empleador está obligado a priorizar y aplicar el trabajo remoto a trabajadores mayores de 65 años o a quienes presenten comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, con IMC de 40 más, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión. Entonces, esto es muy importante. Si usted, empleador, identifica que tiene trabajadores que cumplen con estas características, que están dentro del grupo de riesgo, entonces usted está obligado a priorizar para ellos la aplicación del trabajo remoto. Y en caso de que la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, entonces debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Bien, esto es respecto de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Y aquí hay que detenernos en un punto importante, que es la declaración jurada de asunción de responsabilidad. Y para ello hay que marcar muy bien los momentos, ¿bien? Cuando se emite el decreto de urgencia 026, que trajo consigo el trabajo remoto y estableció esta obligación de priorización del trabajo remoto para los trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo, no había más opción para los trabajadores que pertenecen a este grupo que el trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Era imposible, o debía ser imposible, porque hay empleadores que incumplieron esta obligación, no debía ser posible que trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo se encuentren realizando labor presencial. Es más, ya lo vamos a ver, es una infracción si esto sucede. Entonces, esto se mantuvo así por un buen tiempo. Bien, ustedes saben que conforme ha ido avanzando esta emergencia sanitaria, han ido cambiando las disposiciones emitidas por nuestro Estado. Entonces, llega un momento en que se emite el Decreto Supremo 083-2020-PCM. Este Decreto Supremo establecía la posibilidad de que un trabajador que pertenece al grupo de riesgo pueda regresar a labores presenciales, pero solamente si era por su voluntad y firmando una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Este Decreto Supremo además estableció que esta declaración jurada debía seguir las pautas que para ello emitiría el Ministerio de Trabajo. Y entonces, luego, posteriormente, con fecha 27 de mayo del 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial 099-2020-TR, que estableció cuál era el procedimiento para la presentación de esta declaración jurada de asunción de responsabilidad. Es decir, que solo con la entrada en vigencia, ¿no?, de esta resolución ministerial que estableció el procedimiento es que podemos encontrar ya trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo realizando labor presencial. Bien, entonces solo a partir de la vigencia de esta norma. Antes de eso, no podríamos encontrar un supuesto, no habría justificación legal para que un trabajador que pertenece al grupo de riesgo haya estado realizando labor presencial. Y ojo, esta declaración o este procedimiento es a voluntad del trabajador. ¿Por qué? Porque debe ser firmada pues por su voluntad, no debe haber coacción, amenaza del empleador para que firmen los trabajadores esta declaración jurada de asunción de responsabilidad. Entonces, en caso de que ustedes como trabajadores los estén obligando a firmar estas declaraciones juradas, yo les invito a que puedan presentar su denuncia ante SUNAFIL, porque ya al final vamos a ver que es una infracción esta situación, ¿bien? Entonces, aquellos trabajadores dentro del grupo de riesgo que deseen regresar a laboral pueden suscribir su declaración jurada de responsabilidad voluntaria. Sin embargo, bien, además de ello, no basta que presenten la declaración, sino que es el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de trabajo, quien bajo criterio médico va a autorizar la realización de las labores presenciales. Es decir, igual el empleador, ¿no?, a través del médico responsable del centro de trabajo, tiene que poder acreditarse o poder velar igual por el interés y la seguridad de sus trabajadores. Entonces no basta solo la presentación de la declaración jurada, sino que además necesitamos, bien, esta autorización, este certificado médico y todo el procedimiento que la RM 099 ha señalado. Sin perjuicio de todo esto, los empleadores deben recordar que a pesar de que cuenten con la declaración jurada de asunción de responsabilidad, mantienen plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores. Bien, eso respecto a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo.
Ahora, otro de los grupos importantes que tenemos son las trabajadoras gestantes. Y en este caso, el empleador se encuentra obligado a aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto a las trabajadoras gestantes o madres en periodo de lactancia, cuya integridad o la de su hijo son puestas en riesgo a circunstancias del brote del COVID-19. Cuando la naturaleza de estas labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador puede, por ejemplo, asignar labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban a fin de poder aplicar el trabajo remoto o en su defecto, si es que no se pudiera, entonces preferentemente otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Bien. Y el último de los grupos que vamos a ver son los trabajadores con discapacidad, porque el trabajo remoto también se puede implementar a los trabajadores con discapacidad si la naturaleza del puesto es compatible a esta modalidad. Un punto importante aquí hay que tener en cuenta es que respecto a este grupo, el decreto legislativo 1468 lo que se ha señalado es que debe ser de común acuerdo con el trabajador. Bien. Y esta medida, además, en este caso, es aplicable también a los trabajadores hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que tengan bajo su cuidado, ya sea una persona con discapacidad y con diagnóstico de COVID o a una persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el COVID-19. Lo había señalado ya también, existe un deber de prevención del empleador en atención al principio de prevención establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque los empleadores no pueden desentenderse en su gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto de sus trabajadores que realicen trabajo remoto. Es por eso que él debe informar las medidas que el trabajador debe observar, ya sea para reducir los riesgos a los que puede estar expuesto o para eliminar estos riesgos. Bien. Entonces, el empleador debe identificar cuáles son los riesgos para poder establecer las recomendaciones respectivas a sus trabajadores. Además de ello, por ejemplo, debe especificar el canal a través del cual el trabajador puede comunicarse con él, ¿no? Para advertirle tal vez de riesgos que el empleador no ha advertido y que el trabajador ha identificado en el desarrollo de sus labores remotas. Entonces es muy importante esta situación respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces los empleadores siempre deben estar pendientes de sus trabajadores que realizan trabajo remoto, deben estar constantemente, pueden de repente enviar información, pueden utilizar los correos empresariales para enviar infografías respecto de las medidas de seguridad que deben seguir sus trabajadores. El Ministerio de Trabajo recientemente ha emitido una guía sobre todo para trabajadores que de repente estén con riesgos ligados a ergonomía, entonces pueden revisar esta guía que el Ministerio de Trabajo ha emitido. Bien. Y para ir concluyendo, vamos a hablar acerca de la inspección laboral en el marco del estado de la emergencia nacional y emergencia sanitaria. Para ello, nosotros contamos con un protocolo aprobado por resolución ministerial 103-2020-SUNAFIL, ¿no? Que es el protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de esta emergencia sanitaria y nacional. Y aquí hay que tener en cuenta que durante el plazo o durante la emergencia sanitaria, bien, la inspección del trabajo, en este caso SUNAFIL, a través de sus fiscalizaciones, ejerce sus funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Con el fin, pues, de no seguir propagando este virus, es que también se ha dado privilegio a modalidades virtuales, ¿no? Las orientaciones, para empezar, por ejemplo, estamos yendo mucho por orientaciones virtuales, como lo que estoy haciendo hoy, y además de ello, en la labor fiscalizadora también las actuaciones inspectivas han incorporado las tecnologías de la información para poder seguir llevando a cabo las actuaciones y las fiscalizaciones respectivas. Sin embargo, a pesar de que la inspección del trabajo va a atender toda materia denunciable en obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, sí el sistema de inspección del trabajo ha priorizado el ejercicio de sus facultades respecto de las siguientes materias. Por ejemplo, en accidentes de trabajo seguidos de muerte, en verificación de hechos de despidos arbitrarios, en huelgas o paralizaciones, ante cualquier acto de hostilidad o de hostigamiento sexual, o la prestación laboral para empleadores que desarrollan actividades no esenciales o no autorizadas y que pese a ello el empleador, por ejemplo, les está obligando a asistir, entonces eso también es fiscalizable. La verificación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad, lo que habíamos estado conversando, ¿no? SUNAFIL va a verificar, en este caso, imaginemos si en una inspección se encuentra un trabajador que pertenece al grupo de riesgo,
realizando labor presencial, lo que se va en ese caso a solicitar es su declaración jurada, porque solo bajo ese supuesto puede estar realizando labor presencial. Entonces se va a verificar esta declaración jurada, así como que se haya seguido el procedimiento establecido en la resolución ministerial. La verificación de la aprobación e implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Recordemos que esta es una obligación que tienen los empleadores de aprobar, ¿no? de contar con este plan para la vigilancia, ¿no? Entonces, la verificación también está a cargo de SUNAFIL. La aplicación del trabajo remoto en los trabajadores del grupo de riesgo, lo que hemos estado conversando, ¿no? Si yo soy trabajador de grupo de riesgo, mi empleador no me aplicó el trabajo remoto, entonces voy a ser fiscalizado por SUNAFIL. O en su defecto, si es que mis labores no son compatibles para la aplicación del trabajo remoto, entonces se verificará el otorgamiento de la licencia con goce de haber. Además de ello, cualquier afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores, como la licencia, la libertad sindical, la protección a la mujer embarazada o cualquier acto discriminatorio, ¿no? A las personas, por ejemplo, con discapacidad o las personas diagnosticadas con COVID-19, entre otras, ¿bien? Y para ello, ¿no? La Inspección del Trabajo puede coordinar apoyo con distintas instituciones como la policía, el MINSA, la Defensoría del Pueblo, entre otros. El procedimiento inspectivo se puede llevar a cabo a través de distintas modalidades de actuación inspectiva, ¿no? A través de requerimiento de información, de visita de inspección a los centros de trabajo, de comparecencias y de comprobación de datos. Aquí hay que tener en cuenta, como lo he mencionado, ¿no? De que se ha dado un privilegio a las tecnologías de la información. Entonces, el requerimiento de la información, por ejemplo, a través de sistemas de comunicación electrónica, por ejemplo, se está requiriendo a través de nuestra casilla electrónica. Y entonces, ya también vamos a llegar a una parte para hablar un poquito de casilla. Las visitas de inspección a los centros de trabajo. Deben tener en cuenta ustedes, por ejemplo, empleadores, que un inspector podría solicitar, por ejemplo, a través de una videollamada, recorrer las instalaciones del centro de trabajo a fin de ver si se está cumpliendo con la implementación del plan para la vigilancia y control del COVID-19. Entonces, son situaciones que perfectamente los inspectores actuantes pueden aplicar. La comparecencia, recordemos que la comparecencia es, ¿no? Cuando se cita al sujeto inspeccionado a las oficinas de SUNAFIL para que pueda acreditar con la documentación necesaria lo que el inspector le solicite. En vista de que lo que se debe hacer es, en menor medida, entrar en contacto con personas para evitar la propagación de este virus, es que las comparecencias también se están llevando a nivel de modo virtual, ¿no? A través de Zoom, de Meet o del mecanismo del medio informático que el inspector haya determinado y que haya puesto en conocimiento del sujeto inspeccionado. Tienen que recordar que existen infracciones a la labor inspectiva, entonces tienen que cumplir siempre cuando sean invitados a una comparecencia, acudan para que no vayan a incurrir en alguna infracción a la labor inspectiva, ¿bien? Y dentro de los aspectos sancionadores, aquí hay que tener en cuenta que constituyen infracciones o a raíz de esta emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional, se incorporaron 2 infracciones calificadas como muy graves al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. La primera de ellas es disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentra exceptuada del estado de emergencia nacional o para labores que no sean estrictamente necesarias dentro del ámbito de sección. Y la otra de las infracciones es incumplir con la regulación aplicable del tema que hemos tratado hoy, ¿no? Es una infracción incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores considerados en grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitaria. ¿Bien? Esta es nuestra escala de multas. Recordemos que la escala de multas está en base al OIT y esta es nuestra escala de multa en soles para que más o menos puedan tener conocimiento, no visualizarla. Recuerden que las sanciones que impone SUNAFIL son en base a 3 criterios: al tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE, a la gravedad de la infracción, si es leve, grave o muy grave, y al número de trabajadores afectados. ¿Bien? Antes de terminar, quiero recordarles, por favor, tanto empleadores y trabajadores que pueden ingresar a nuestra casilla electrónica. En el caso de que sean empleadores, yo los invito a activar su casilla electrónica. Todo empleador ya cuenta con una casilla electrónica. Lo único que tiene que hacer es ingresar y actualizar sus datos, ¿no? Colocar los datos de representación, ¿no? Un correo para que ahí le puedan llegar las alertas de comunicación de los depósitos que SUNAFIL puede hacer a la casilla electrónica. Entonces, si por ahí hay empleadores que nos escuchan que aún no han activado su casilla, yo los invito a ingresar a nuestra página web www.got.pe/sunafil
opción casilla electrónica y proceder a la activación de su casilla. Y también los trabajadores pueden tener su casilla electrónica, ¿no? Para que puedan, de repente, si tienen algún procedimiento, a través de la casilla poder recibir las notificaciones respectivas o poder informarse de distintas orientaciones, ¿no? Que brindamos a través de la casilla también. Para ello, sí les invito a registrarse también ingresando a nuestra página web, opción casilla electrónica, y registrarse, no dar la opción trabajador para registrarse y así obtener su usuario y contraseña. Los empleadores deben tener presente que la notificación de la casilla electrónica surte todos los efectos legales como si fuera notificada en su domicilio real o procesal. Y además de ello, aquellos empleadores que ya tienen su casilla, bien, los invito a que siempre mantengan actualizado su correo electrónico, que lo mantengan actualizado y que constantemente lo estén revisando, porque es allí donde les van a llegar las alertas de notificación de los depósitos realizados en su casilla. Entonces recuerden que ustedes fueron quienes registraron ese correo electrónico. Entonces es su responsabilidad mantener actualizado el correo y constantemente revisarlo para estar alerta de los depósitos que se hagan en su casilla. Bien. Finalmente, igual voy a absolver las consultas que puedan haber surgido después de este tiempo que hemos tenido para compartir, pero quiero recordarles que contamos con 3 canales de atención de absolución de consultas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la línea gratuita 0800 16872, nuestra central telefónica 390-2800 opción 1, y también contamos con un canal virtual. Bien, estas son nuestras líneas telefónicas. En caso no puedan entablar contacto, porque debo recalcar que estas líneas son a nivel nacional, nuestros especialistas están constantemente atendiendo las llamadas, pero es una carga fuerte porque son líneas a nivel nacional. También contamos con un aplicativo virtual que es el aplicativo Sunafil Responde, en donde van a poder ingresar su consulta. Está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en máximo 48 horas ustedes van a poder tener la respuesta a la consulta que hayan formulado. Entonces, ingresen a nuestra página web, nuestra opción Sunafil Responde, y allí pueden formular las consultas que tengan a bien realizarnos. Bien, ahora voy a proceder a las consultas que hayan podido surgir. A ver, un momento. Ya, a ver. A ver, Eduardo Torres nos dice, ¿qué pasó en el caso de personal de vigilancia que se ha dado la suspensión perfecta? ¿Es válido? Aquí debo recordar que el procedimiento o la presentación de la suspensión perfecta de labores para los empleadores para que se acojan es un procedimiento en que, si bien Sunafil interviene realizando la verificación de la información que haya declarado el empleador al Ministerio de Trabajo, la resolución o la decisión de aprobar o no aprobar la suspensión perfecta solicitada corresponde en este caso al Ministerio de Trabajo o a las direcciones regionales de trabajo según sus competencias. Entonces, estas consultas, ¿no? De repente, si lo que usted quiere saber es qué pasó con la aprobación de la suspensión perfecta que haya podido solicitar su empleador, lo invito a que pueda consultarlo a través del Ministerio de Trabajo o la Dirección Regional de Trabajo competente, porque, repito, son ellas quienes deciden finalmente si aprueban o no la suspensión solicitada. Manuel Silva nos dice, ¿y si el trabajador realiza el trabajo remoto, sufre un accidente, se cae, se hablaría de un accidente de trabajo tomando en cuenta que está en su horario de trabajo? En este caso, debido a que el empleador tiene plena facultad o debe tener activo o estar alerta porque es su deber de prevención con sus trabajadores, lo que debería sí hacerse en este caso es que el empleador tome las acciones necesarias a fin de determinar cuál fue el riesgo al que estuvo expuesto el trabajador, ¿no? Y se pueda determinar si en efecto este accidente es producto de las funciones que está realizando. Bien, habría que analizarse el caso muy en concreto porque de forma general no podría decir yo sí es un accidente de trabajo, ¿no? Tendría que realizarse la investigación correspondiente.
Dice, Ágata Ruiz nos consulta, si el trabajador proporciona los equipos y asume los gastos de luz e internet, ¿la norma exige que el empleador los asuma? No, la norma no da una obligación expresa de que el empleador sea quien asuma los gastos o de que el trabajador sea quien asuma los gastos. Bien, en el caso en que el trabajador sea quien está asumiendo estos gastos, pueden acordar empleador y trabajador alguna compensación relativa a los gastos que esté teniendo el trabajador, pero eso será si llegan a un acuerdo empleador y trabajador. Dice, Alex Vargas nos consulta, si estoy realizando trabajo remoto y me contagio de COVID-19, ¿me correspondería aislamiento por 14 días? Durante esos 14 días mi empleador me puede designar labores. Si usted es un caso, ya lo habíamos dicho, los casos confirmados de COVID-19 no les aplica el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque si yo soy caso positivo de COVID-19, ya me han diagnosticado COVID-19, cuento con mi diagnóstico, lo que corresponde es que mi médico tratante me haya dado un descanso médico. Y como todo trabajador, cuando tengo descanso médico, yo no estoy obligado a asistir a mis labores porque tengo una justificación, el descanso médico. En este caso, lo que corresponde es un subsidio para que yo pueda estar en mi domicilio, ¿no? Haciendo el reposo que me haya designado, que me haya prescrito el médico, y aún así, pues seguir gozando de mi remuneración. Recordemos que en este caso existe un subsidio excepcional para el caso de los trabajadores que tienen COVID-19 que cubre los primeros 20 días. En todo caso, lo que tendría que en este caso tener es su certificado de incapacidad temporal para el trabajo y poder realizar las acciones pertinentes con el de salud. Dice, Katia Yavar nos pregunta, ¿pero los empleadores podrían obligar al trabajador a firmar esa declaración jurada? No, porque la declaración jurada de asunción de responsabilidad es voluntaria, no debe existir coacción o amenaza en su suscripción. Entonces, repito, si ustedes, si el empleador los está obligando a firmar una declaración jurada de asunción de responsabilidad, ustedes no están obligados a suscribirla, porque no es su voluntad en primer lugar, y pueden presentar su denuncia ante SUNAFIL, porque en este caso el empleador está incumpliendo las disposiciones relativas a la aplicación del trabajo remoto. Si usted es un trabajador de riesgo, lo que corresponde es que se priorice el trabajo remoto y de no ser posible entonces otorgar la licencia con goce de haber. Dice, Ana Rosa Mendoza nos dice, en mujer embarazada procede llenar el documento de responsabilidad. En realidad, la declaración jurada de asunción de responsabilidad fue es un procedimiento que se emitió para los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Y la norma en realidad que establece la aplicación del trabajo remoto a las mujeres gestantes no es la resolución ministerial del MINSA del grupo de riesgo, es la ley que ha establecido medidas excepcionales de protección para la madre gestante. Y la norma señala que se debe aplicar el trabajo remoto. Indistintamente de ello, aquí debe quedar en claro que el empleador no puede obligar a sus trabajadores a suscribir documentos con los cuales no están de acuerdo. Entonces, eh, entiendo que a veces como trabajadores nos podemos sentir coaccionados o hasta amenazados a firmar cierta documentación con la que no estamos de acuerdo, pero hay que entender que si nosotros suscribimos un documento que expresa nuestra voluntad, entonces luego es muy difícil probar que yo no que fui coaccionado. Podrían hacerlo, sí, en la vía judicial, pero lo mejor sería que no firmen ningún documento con el que no están de acuerdo o con el que no entienden de repente el contenido que tiene ese documento. Entonces, siempre es mejor primero asesorarse respecto del contenido de algún documento que quieran suscribir antes de suscribir este. Nos dice Elio Bejar, el decreto supremo 083 que regula, bueno, la declaración jurada de asunción de responsabilidad no ha sido derogado ya por el decreto. No, no ha sido derogado. Esta disposición no ha sido derogada porque recordemos, en un inicio mencioné que estas disposiciones no son, las disposiciones del Decreto Supremo 083 no son contrarias a las disposiciones del Decreto Supremo 184, por tanto mantienen su vigencia. Recalco, la declaración jurada de asunción de responsabilidad no es una carta abierta para el empleador para que obligue a sus trabajadores a regresar, porque la declaración jurada de asunción es voluntaria.
el trabajador del grupo de riesgo solamente si él lo desea que puede regresar a trabajar de forma presencial. Esto porque a lo largo se vio que existen muchos trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y quieren realizar labor presencial, se encuentran bien, se determinan que están aptos y podrían regresar. Pero eso no quiere decir que sea una obligación de los trabajadores firmar esta declaración jurada. Es un procedimiento que se basa en la voluntariedad que tenga el trabajador para querer regresar a hacer labor presencial. Dice Stephanie Nolasco nos dice, si el trabajador que pertenece al grupo de riesgo labora de manera presencial y ahora el departamento se encuentra en riesgo extremo, aquel trabajador debe volver a remoto o licencia, ¿cómo proceder? Yo entiendo hasta aquí que ese trabajador está realizando labor presencial porque tiene una declaración, ha firmado una declaración jurada de asunción de responsabilidad y el médico encargado de la seguridad y salud en el trabajo de ese centro de trabajo ha determinado que se encuentra apto para realizar labor presencial, porque de otra forma no tendría por qué estar realizando labor presencial. Bien, sí, en este caso, ante la medida extrema, deberían reevaluar la situación de estos trabajadores y el trabajador podría manifestar su voluntad de no querer realizar labor presencial, porque así como fue su voluntad querer retornar a la labor presencial, hay una norma que lo ampara y que señala que él como trabajador de riesgo se debe priorizar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Ronald Vargas nos dice, ¿cómo se compensan los días no laborados durante la licencia con goce de haber? En primer lugar, pueden hacer del acuerdo entre empleador y trabajador para determinar de qué forma es que van a compensar este periodo que fue pagado y por el cual los trabajadores no prestaron servicios. Si no se llega a un acuerdo, entonces finalizada la emergencia nacional, el empleador, ¿no? El trabajador debe compensar, es decir, recuperar estas horas. Para ello, por ejemplo, el empleador podría establecer algún mecanismo de recuperación de horas, pero en este caso se entiende que el empleador debe recurrir pues a fórmulas razonables y proporcionadas, siempre teniendo en cuenta que todo trabajador tiene derecho a un descanso físico adecuado. Bien, entonces si bien se tienen que compensar estas horas y terminada la emergencia nacional, el empleador podría disponer esta compensación de horas, se tiene que recurrir a fórmulas que no afecten la salud física y emocional de los trabajadores. Tomás Arias nos dice, si el trabajador desea ir a trabajar, pero el médico ocupacional indica que por el momento no es factible, ¿se respeta lo que indica el médico en todo caso? Sí, porque recordemos, lo mencioné, no basta la declaración jurada de asunción de responsabilidad, sino todo un procedimiento. Y el procedimiento indica que ante esta solicitud, el médico, ¿no? El médico del encargado de la seguridad y salud en el trabajo del centro de trabajo debe verificar y extender un certificado de actitud médica que constate o que acredite que el trabajador está apto para poder realizar labor presencial. Si el médico ha establecido que no se encuentra apto, que él no puede acreditar esta situación, entonces no se va a llevar a cabo la labor presencial y el trabajador tendrá que seguir en trabajo remoto o seguir gozando de su licencia con goce de haber. Bien, esas han sido todas las consultas. Si por ahí ha quedado alguna, repito, contamos con nuestros canales de atención. Los invito a ingresar a nuestra página y hacer sus consultas a través de nuestro aplicativo Sunafil Responde. Espero que haya sido de mucho provecho la charla del día de hoy y conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.